Hola hermanos, Dios les bendiga. El día de hoy quiero hablar acerca de eh, esta situación de pervertir el Evangelio. Hay personas que quieren pervertir el Evangelio porque han acomodado el Evangelio a su gusto y antojo, y esto no es nada nuevo. Esto está pasando desde hace muchísimo tiempo, y el apóstol Pablo llama la atención de los Galacios, de los de Gálatas, y les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Comenzó de diferentes formas. Una de las que puedo mostrarles acá es lo que pasó en Hechos capítulo 15, cuando el apóstol Pablo y los apóstoles se reunieron en Jerusalén en el primer concilio para hablar acerca del problema de que algunos judíos le decían a los creyentes nuevos que tenían que circuncidarse para poder entrar a ser hijos de Dios. Y esto no es así. Por eso Jesús habló y dijo que en vez de que había muchos mandamientos de hombres, y allá en el Antiguo Testamento aparece y dice que en vez de cortarse el prepucio, ¿verdad? Que es la circuncisión, que se circuncidaran el corazón para que su corazón cambiara. Eso es lo que tenía que cambiar. Entonces, lo que sucede es que eh, no era necesario que se circuncidaran, y así mismo lo determinaron ellos. Al final, el resultado de esta reunión fue un mensaje que le mandaron a todas las iglesias que habían en ese entonces, y les dicen así: que se aparten de la contaminación de ídolos. Eso es lo que les mandamos, ¿verdad? Que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado. Cuando un animal se ahoga y no le drenan la sangre, eso no se puede hacer. Hay que drenarle la sangre, y de sangre. Entonces, estas fueron las cosas que los apóstoles autorizaron para que los creyentes pudieran estar confiados y tranquilos. Por eso dice que la pasen bien. Así terminan diciendo los apóstoles cuando ya mandan el mensaje a todos, ¿verdad? Y es una carta en la que se les dice a los hermanos: no se preocupen, que no tienen que circuncidarse. En el 8 de noviembre de 392, Teodosio I fue el que comenzó la Iglesia Católica. Él proclamó que Roma era cristiana, y así fue fundándose o tomando el fundamento de lo que hoy es la Iglesia Católica, que es un imperio, ¿verdad? Y además de un imperio, también es una nación. El Vaticano es una nación, y el jefe supremo es al que le llaman el Papa, ¿verdad? Que en ocasiones es denigrante oír cómo se le dice Santo Padre, cuando solamente hay un Padre y hay un solo Santo Padre, que es nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Y nadie puede usurpar ese título. Sin embargo, aquí es donde nosotros vemos cómo la palabra de Dios, o cómo la religión, o lo que Cristo nos vino a enseñar, fue pervertido desde el comienzo. Ya desde el comienzo había una perversión. En el tiempo recién Jesús había resucitado, salieron los gnósticos, que eran filósofos que tenían esa costumbre de filosofar y de hacer reuniones para discutir temas de alto conocimiento, ¿no? Y aquí los gnósticos dijeron un montón de mentiras y escribieron libros, incluyendo libros que son totalmente contrarios al Evangelio. Por eso el apóstol Pablo, aquí mismo en Gálatas, el versículo 8, les dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. No hay otro evangelio, solamente un evangelio, y tiene un principio básico y moral que nosotros debemos de seguir. No podemos pervertir la palabra. Si algo no aparece ahí y alguien te quiere decir: mira, ¿qué pudo haber sido? Que esas son especulaciones. Eso no es correcto seguirlo. Uno tiene que basarse en lo que dice la Biblia, y lo que no dice la Biblia ni siquiera hay que enseñarlo. ¿Por qué? Porque no lo abrió Dios para que nosotros tuviéramos conocimiento de esto o de aquello, sino que el Señor lo que hizo fue que Él dijo: lo secreto, lo que yo les estoy revelando es para ustedes y para sus hijos, pero lo secreto le pertenece a Jehová,
le pertenece al Señor, no a ustedes. Por eso es que muchas veces vemos que hay doctrinas que se salen del contexto bíblico y hay personas que quieren presumir de sabios o de personas iluminadas, ¿verdad? Que Dios les dio esa revelación a ellos, ¿verdad? Y tienen este delirio de grandeza. La revelación de Dios está en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y no hay más. Por eso es que muchas personas se equivocan cuando comienzan a tratar de encontrar la fe en otros libros. Yo entiendo que hay personas que leen, que escriben sus anécdotas y por ejemplo, el Yonggi Cho, él comenzó las reuniones en casa, le llamaban células en casa, porque en su iglesia no alcanzaban, eran 800,000 miembros y no alcanzaban, hacían 7 cultos al día y no daba tiempo. Entonces había gente que se quedaba afuera, no podían entrar, entonces pusieron pantalla. Ya por último lo que hicieron fue los círculos de amistad que le dicen ahora, o los círculos de crecimiento espiritual, o las células en casa. Todo eso fue una visión que tuvo Yonggi Cho en un lugar donde él estaba. Tenía 800,000 miembros, o sea, era lógico, tenía que encontrar, pero muchas personas comenzaron a copiar esto, y cuando vienen las copias es cuando nos damos cuenta de que hay un error doctrinal tremendo. Yo no tengo por qué copiar a nadie, yo tengo que ver la guianza del Espíritu Santo y la visión que Dios le da a la iglesia que yo estoy pastoreando, porque ustedes van a ver, díganme si hubo otra zarza ardiente después de la de Moisés, díganme si alguna otra persona se puso una piedra de cabecera, se durmió y vio una escalera igual que Jacob. Ninguno. Todas las cosas que le pasaron, por ejemplo Gedeón, y todas las revelaciones que hubieron y todas las cosas que sucedieron, le sucedieron una sola vez y a una persona. No se repitieron porque no es así. Entonces, si usted va y copia, los buses, ¿verdad? Vamos a poner buses porque este pastor que tenía una iglesia un poco retirada del centro de la ciudad puso buses, y entonces, bueno, eso cubrió una necesidad, pero la gente lo hizo como un ministerio, como una gran idea para copiarla. Y acuérdense que todas las copias vienen de ahí abajo, del Averno. Usted hay que tener cuidado. Yo no digo que las copias no van a tener éxito. Muchas veces lo que es clonado tiene tanto éxito como lo otro, pero tener mucho cuidado es importante en la obra de Dios, y el Señor nos manda eso. Luego, en los tiempos nuestros, ¿verdad? Vinieron ya la teología de la prosperidad, por ejemplo, vinieron doctrinas unitarias, vinieron doctrinas que hay que bautizarse de tal forma, vinieron doctrinas que hay que guardar el sábado, siempre volviendo a la ley, ¿verdad? Son personas legalistas. La Biblia no dice que hay que guardar el sábado, dice 6 días trabajarás, el 7º descansarás. Yo por muchos años tuve que trabajar porque trabajaba en el aeropuerto, tenía que trabajar todos los días, pero mi día libre era el viernes, ese era mi Shabbat, ese era el día de descanso, porque la Biblia no dice guardarás el sábado. La palabra sábado ni siquiera existía, porque eso lo hizo cuando hicieron el calendario gregoriano, fue que pusieron nombres a los meses, a los días, a los años y a los meses. ¿Para qué? Para poder ubicar, ¿verdad? Todo esto. Y además los pusieron de acuerdo a los nombres de dioses, como Marte, era un dios del Olimpo, ¿verdad? Y entonces se lo dieron al día Marte, el tercer día, porque el primer día era el domingo. Antes se decía 7 días de la semana, el día primero era domingo, el día segundo era el lunes, el día tercero era Marte, y así sucesivamente. Entonces por eso dice, 6 días trabaja, pero un día, el 7º día de la semana, descansa. Y no tiene que ser precisamente un día específico, es que descanses un día para entregarlo al Señor. Entonces la teología de la prosperidad vino a hacer mucho daño porque muchas personas pensaron que tenían que pedirle a Dios que les diera carro, casa, y no casa, mansiones, porque usted es un hijo de Dios. Camine como un hijo de Dios, declare como un hijo de Dios, decrete como un hijo de Dios. Y todas estas cosas son dañinas y elementos de perversión que han entrado en la iglesia.
La música sacra, ya no entendemos cuál es la música sacra. Antes decíamos, vamos a oír música del alma que te llene, palabra de Dios que está en cantos y que te emocionan, te hace sentir y además te recuerdan. Casi todos los coritos que aprendimos nosotros eran con la intención de que no nos olvidáramos de textos bíblicos. Mira que te mando, que seas valiente, no temas ni desmayes. Eso está en Josué 1:9. Y usted mire todos los coritos, la sangre de Cristo tiene poder y una serie de cosas porque son conceptos básicos para alimentar nuestra alma. Y la repetición en los coritos nos ayuda a mantener el ritmo de vida espiritual que debemos de tener. Pero fíjense bien cómo las cosas van cambiando conforme la gente va viendo como que si el evangelio tiene que seguir una moda. Ya, si en la iglesia apagaron todas las luces o cerraron todas las ventanas y pintaron de negro todo, ya todos quieren hacer lo mismo. Ahora ya se ponen con focos y ponen humo y las canciones que cantamos ya no es música sacra. Mucha de la música tiene unas palabras estrambóticas y cada quien va buscando palabras que sean o ritmos. El mismo ritmo que yo canto en una canción cristiana es el mismo que se usa para el perreo que hacen las mujeres. O sea, y eso es tan denigrante para la mujer y nosotros oímos ese tipo de música porque está de moda. Entonces debemos de cuidar que el evangelio no se siga pervirtiendo en la música, en las prédicas, en la enseñanza, en la doctrina. Es que por todos lados se ha ido perdiendo y se va mermando, y por eso es que el Señor, cuando le preguntaron, ¿cuándo serán todas estas cosas, Señor, verdad, de tu venida? Y entonces lo primero que el Señor les dijo es, miren, que nadie les engañe, porque hoy el misterio de la iniquidad ha sido revelado, y es el engaño en todo. Hay una narrativa contraria a la narrativa de Dios. Para hacer que todo parezca correcto, ya ahora tenemos que aceptar todas estas cosas que traen de la banderita que tiene los 1000 colores, ¿verdad? Y del LTGT, no sé qué cosa, ¿verdad? Y tenemos que aceptarlo porque es que es la moda. Y lo que no acepta esto, tienen que separarlo. Por eso es que están cerrando iglesias en algunos lugares, porque se está predicando a Cristo y al mismo tiempo la doctrina de Cristo dice que ninguna persona que se echa con varón va a entrar en el reino de los cielos. Los afeminados no van a entrar en el reino de los cielos. Y tenemos todas estas cosas que están pasando hoy en el mundo y tenemos que guardarnos del mal que está pervirtiendo el evangelio, porque el evangelio es lo que nos interesa a nosotros. No nos interesa la política, ni nos interesa nada más, pero nos interesa que el evangelio sea predicado y que lo que es pecado se le llame pecado por lo que es y no que se le llame un desliz. No, eso no es correcto, porque eso pervierte la palabra correcta que dice pecado. El alma que pecare, esta morirá. ¿Cómo podemos traducir esto al alma, a un idioma? Bueno, tenemos que sentarnos a ver cómo cambiamos esas palabras tan duras, ¿verdad? No, arrepiéntase. Yo conocí a Cristo en una iglesia donde no había, era un porche y estaba llena era de tierra el piso y había unas bancas que hasta dolía estar sentado mucho tiempo. Y ahí conocí a Cristo en el día menos pensado. Y me metí a ver todo lo que estaba pasando en el mundo cristiano y era tremendo. Campañas evangelísticas por aquí, campañas evangelísticas por allá. Había una fuerza en el evangelio porque se predicaba, aunque ya venía diluido, ¿verdad? Un evangelio light, pero se predicaba un evangelio de poder, por lo menos en los 70, cuando yo conocí a Cristo. Luego las cosas han ido cambiando y por aquí vamos. Y todo esto es de esperarse. Y vienen cosas peores, pero tenemos que guardarnos y honrar a Dios con nuestras vidas. Quiero leerle un texto, ¿verdad? No quise meterme ya a lo que dice la palabra, pues debería de mencionarlo y por qué no voy a decirlo. El Evangelio de la Prosperidad o la doctrina o la teología de la prosperidad te dice que soy hijo del rey, que debes de tener todo. Sin embargo, Cristo dice, toma tu cruz y sígueme.
confórmate con lo que tienes y no pidas más, porque podemos pedir lo que queramos, porque todo eso lo vamos a recibir, pero nosotros no debemos de tener un corazón codicioso, sino que un corazón agradado. Dios nos va a dar lo que necesitamos porque Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. En Hechos capítulo 20, versículos 28 y 29, y con esto cierro, dice el apóstol Pablo: tengan cuidado, y lo dice para nosotros los que predicamos esta palabra, tengan cuidado de ustedes y el rebaño que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos para pastorear la iglesia del Señor, la cual adquirió para sí mediante su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán la vida al rebaño. ¿Qué les parece? Si nosotros no predicamos esta palabra, las piedras van a hablar. Nosotros tenemos una responsabilidad en el Señor y tenemos que cumplirla. Pero no solamente los pastores, acuérdense que todos nosotros los que predicamos la palabra, los que hablamos de Cristo, somos pastores del rebaño del Señor. Que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca y que el Señor nos anime a no ser blandengue, ni ser del evangelio light. Seamos de un evangelio poderoso y practiquémoslo nosotros en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga y hasta mañana, Dios mediante.